Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La abrupta expansión del aguacate sobre las montañas de Jalisco y Michoacán ha sido a costa de territorios, en algunos casos en manos de pequeños propietarios, pero sobre todo de comunidades indígenas y ejidos que recibieron esos amplios terrenos en diferentes etapas de la reforma agraria y que fueron confirmados por una posesión centenaria de acuerdo a sus viejos títulos del periodo virreinal. Estas tierras fueron cedidas porque en su momento tenían menos presiones del mercado de agricultores, que siempre las concibieron como terrenos no aprovechables que a lo más funcionaban como agostaderos para el ganado. Sin embargo, los bosques constituyen un patrimonio esencial para los pueblos ancestrales que los han aprovechado incluso antes de la conquista. Caso de los purépechas de Michoacán, quienes han desarrollado una cultura de manejo que mientras garantizaba la conservación de las amplias umbrías y sus servicios ambientales en materias como captura de carbono, agua, suelo y biodiversidad, convertían ese estado en uno de los principales productores forestales del país, con la provisión y elaboración desde madera de acerrío hasta muebles y productos acabados para el mercado regional y nacional. Las posesiones boscosas también han sido históricamente el eje de la gobernanza local, lo que incrementa el valor social de su conservación. Sin bosque no hay comunidades indígenas, y fue en ese contexto en que irrumpió el aguacate. El modelo de negocios del fruto mesoamericano en los últimos 20 años, con muy débil regulación por parte del Estado mexicano, ha quedado en manos del mercado. Las enormes ganancias que este ofrece son un incentivo para la presión a los núcleos campesinos y además hay un papel jugado por las instituciones agrarias que ha sido avalar ilegalidades y renunciar a su deber de proteger a las instituciones ejidales y comunales. La erosión de la institucionalidad comunal y ejidal es creciente en un estado con un muy importante componente indígena, como es Michoacán, advierte el director del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada, Jaime Nava Antesana. Sí, el artículo 69 de la ley agraria dice que no se puede ni siquiera parcelar. No solo se parcela, sino hasta se vende. Entonces, y no se pueden enajenar de esa manera porque son imprescriptibles y no invalidables, etc. Ese fenómeno es el que más nos preocupa como una ONG que trabaja con ejidos y comunidades, porque estamos viendo que la propiedad social se está viendo afectada a ese mercado. Ese mercado de tierras barato, entre comillas, es el otro fenómeno que no solo tiene que ver con cambios sociales, sino con desintegración social. El tejido social se está cambiando, los ejidos ya no toman decisiones sobre sus tierras de uso común porque ya no son de ellos, o mitad son de ellos o en parte, ya no pueden ingresar porque les prohíben el ingreso o el paso por ciertas parcelas que compran foráneos, en fin, una serie de problemas que atraviesan en ejidos y las asambleas pierden fuerza, pues se acaba la gobernanza local. Y ese yo creo que tal vez sea, desde mi perspectiva, algo que todo el mundo quiere dejar de lado, nadie lo quiere tocar y está siendo un parteaguas porque estamos perdiendo lo que México y pocos países tienen, propiedad social sobre los bosques. Y me llama mucho la atención que comentas el papel de la Procuraduría Agraria y de las instancias agrarias. Se supone que también creamos una institucionalidad para proteger este patrimonio. Sí, pero la Procuraduría Agraria tiene la misma función para proteger a un pequeño propietario que un ejidatario. Entonces se convierte en una herramienta perversa a la hora de que se ejecuta, ¿no? A la hora que ejecutan, porque quieren considerar... Un facilitador para que tiene dinero. Y no protege a la propiedad social. Él va y dice, tú ya vendiste, tú ya hiciste, ya te equivocaste y enajenaste tu tierra, no te debí permitir, pero tú ya lo hiciste. Exactamente, si no debió permitir, entonces la responsabilidad tiene que ser de la Procuraduría, ¿no? Porque la ley lo fija muy bien, las condiciones que tú mencionabas. Exacto, tanto mata a la vaca el que le agarra la pata o algo así, ¿verdad? Sí. Porque la realidad es que la misma instancia agraria provocó eso y lo está engrandeciendo. Entonces, no sabemos qué va a pasar, este fenómeno sigue creciendo porque
hay que tener en cuenta, el aguacate es un fenómeno económico enorme. Exacto. Por su parte, Jalisco tiene realidades de tenencia de la tierra no muy diferentes en cuanto a la extensión de propiedades sociales, pero sí en relación a la cultura. El ejidatario jalisciense y el pequeño propietario tienen por lo general una relación menos fuerte con el bosque y escasamente han desarrollado una cultura forestal, lo que ha facilitado el trabajo de los corredores de inmuebles que compran y presionan para que se sumen predios al boom aguacatero, explica el especialista de la Universidad de Guadalajara, José Luis Valencia. Son los primeros que, digamos, los posesionarios empiezan a negociar. Entonces, si no hay un propietario claro, no hay una responsabilidad muy clara también directa. No sabemos a quién se responsabilice. Entonces es donde se vulnera. También hay muchas propiedades, posiblemente privadas, que están intestados o que tienen algún problema, pues. Entonces son los primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque se diluye la responsabilidad. Ese es mi punto de vista. Ahora, estamos hablando también de que estamos viviendo una crisis de la autoridad. No tenemos una autoridad que esté vigilando lo que está pasando con los recursos naturales ni con el respeto, porque se nos suele olvidar que la ley agraria prohíbe que los terrenos de bosque o de selva sean fraccionados, y sin embargo es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, el uso común no se puede enajenar. Se puede enajenar la parcela, y eso en ejidos, en comunidades no se puede enajenar porque es uso común. Entonces, en este caso vuelvo al mismo problema. En muchos lugares, en muchos ejidos, aun cuando no se puede parcelar, se parcelaron. Los ejidatarios tienen un certificado de derechos agrarios y tienen un certificado de derecho de uso común. Entonces ya se posesionaron del uso común también, tienen un porcentaje nada más, pero no tienen una ubicación física de ese porcentaje. Sin embargo, cada quien se agarró su terreno. Y bueno, hay casos en los que el ejido decidió disolver la figura del ejido y vender todo el territorio. ¿Ya? Hay casos como ese, donde vendieron todo el territorio. ¿En esta región tenemos casos? Sí, claro, está en el ejido, no recuerdo el nombre del ejido, pero es en el municipio de Tuxpan, del Agosto hacia arriba. Eso ya tiene años que vendieron el ejido completo, ¿verdad? ¿Y fue bajo esta presión de este modelo económico del aguacate? Bueno, fue para plantación de aguacate, sí. ¿Se había vivido con algún otro producto agrícola una presión tan grande sobre las tierras como la que estamos viviendo ahora en esta región? Bueno, que yo supiera, no. En algún momento el agave empezó a ejercer una presión, pero el agave se estabilizó y al parecer paró también esa tendencia, ¿verdad? Entonces, habrá que ver, te pregunto esto porque los estadounidenses ya abrieron el mercado para el aguacate jalisciense. Uno pensaría, si ese mercado, que es el más grande del mundo, está abierto, hay una tentación muy grande para producir más aguacate todavía en la región. Es probable que eso sea la tendencia, ¿sí? Sin embargo, mira, me han preguntado, no es la única vez que me han preguntado si estoy en contra de las huertas o de los invernaderos. Nunca he estado en contra de eso. De lo que estoy en contra yo es que no se aplican buenas prácticas de cultivo. Primero hay que respetar la ley. Y en segundo hay que aplicar buenas prácticas de cultivo. Hay que cuidar el suelo, la biodiversidad, el balance hídrico, el control de los residuos y sobre todo la parte esta social. Es decir, que se respete pues los derechos de los trabajadores. ¿Verdad? Se sabe en muchos lugares que ya no hay una contratación directa por las empresas, utilizan un tercero, ¿no? Y ahí también se diluye mucho la responsabilidad en caso de pues alguien que salga enfermo, intoxicado o tenga un accidente. O sea, no es una sola cosa, claro, lo que se ve, ¿verdad? Entonces digamos que estamos en un contexto en lo cual lo primero que está sufriendo y que nos debe preocupar es el tema legal. No se está cumpliendo la ley con la tenencia de la tierra, no se está cumpliendo con el tema de los permisos, con el tema de las asambleas ejidales, con el tema de los habitantes de las regiones, y está el tema del agua, por ejemplo, que hay una crisis también tremenda. Bueno, yo digo que una condición general que debiéramos de tener en cuenta todos es que se apliquen criterios de sustentabilidad, y sustentabilidad en lo económico, en lo ambiental, en lo social, y obviamente lo institucional. Son 4 ejes de la sustentabilidad. Aplicando los criterios no habrá ningún problema, ningún conflicto entre los sectores de la sociedad. Pero sería engañarnos pensar que eso va a ocurrir pronto si consideramos que tenemos muchos años en que las instituciones están como saliéndose de ejercer responsabilidades sobre el bosque y sobre las zonas rurales del país, por este tremendo problema de inseguridad que vivimos en todo el país. Bueno, el caso institucional, bueno, pues yo
lo que te puedo decir es de que existen muy pocos empleados, o sea, muy poca gente en las instituciones. A lo mejor la voluntad política, a lo mejor el interés sí lo hay, pero no tienen personas, no tienen gente. Son pocos los evaluadores, son pocos los auditores, son pocos la gente que puede destinarse pues para darle seguimiento, ¿verdad? Y bueno, entonces, y es un territorio muy grande que cubrir. Jaime Navia Antesana señala que la prioridad del tema económico ha hecho que se abandone la gestión de las comunidades, que garantizan un manejo territorial adecuado a favor del patrimonio del país. También se descuidan los derechos de los trabajadores de las plantaciones, un olvido que ya paga caro el estado de Michoacán. Y no hablo de un gobierno de hablo de todos los gobiernos que hemos tenido. Hablo de 30, 40 años de gobiernos que no nos han escuchado, que son insensibles y que además están siempre privilegiando a los que tienen dinero. Entonces, en esa forma de manejar la política pública hacia la economía, siempre salen perdiendo los más jóvenes, ¿no? Los padres. Y si tú te enfermas, tú eres cosechador de aguacate, aquí le llamamos recolectores, no tienes seguro social, hermano. Si un chico se cae, se enferma, no tiene seguro social. ¿A dónde va a ir a parar ese muchacho? Que trabaja y gana muy bien, aquí se gana muy bien. Aquí el salario del jornalero es muy alto gracias al valor del cultivo de la cosecha de aguacate. Pero no tienen un seguro, no están asegurados, ni su él ni su familia. Entonces, eso es un asunto que se debe proveer. ¿Cómo es posible que se generen empleos, se generen todo lo que quieras, pero no se generan los empleos formales? Sí, porque tampoco están depositando su afore. ¿Y su retiro cómo va a ser? Pues sí, por supuesto no van a tener esa posibilidad. No solo lo inmediato, ¿no? No solo que te caigas y te enfermes, sino el futuro cuando ya no puedan hacer ese trabajo. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que no podemos dejarlas y perderlas de vista. Hay todo un asunto ambiental, hay todo un asunto político y para mí hay un asunto agrario, social, de tejido social que se está desgarrando, ¿no? Y se está desgarrando lo que costó la vida de las luchas agrarias mexicanas. Esos que lucharon por tener los ejidos y las comunidades, ahora están viendo cómo se les va y les queda tierra en las uñas. Uno pensaría, la herencia no había sido totalmente resuelto el tema, muchos temas de rezago agrario, temas de linderos, ciertos territorios que disputan entre dos comunidades o entre propietarios y comunidades. Y me comentaba un investigador de acá de Jalisco, de la UDG, que justamente esos territorios que están en disputa o que todavía no está muy clara el derecho, suelen ser rápidamente víctimas de esos cambios de suelo, porque no hay mucha claridad tampoco en el tema del derecho. Sí, fíjate, aquí no sé qué tanto en Michoacán, sobre todo entre comunidades, las luchas son muy fuertes y no se permite. Los ejidos en general han logrado establecer su área que les corresponde y la cambian o no la cambian, pero la reconocen. Pero sí sabes qué pasa con el área de conservación. El gobierno viene y decreta área protegida para tal lado. Aquí quieren decretar por los incendios áreas protegidas en esta zona. Y lo que hacen es declarar áreas desprotegidas porque el gobierno no tiene la capacidad financiera para atender esas áreas protegidas. Aquí tenemos Pico de Tancítoro, esta es una zona protectora forestal y hay muchísimas áreas que están abandonadas. Y ahí es donde ha habido más cambios. Entonces, no sabría decirte si en el caso como Jalisco, en los ejidos y comunidades. 1 de cada 4 hectáreas de plantaciones de aguacate se da sobre bosques, especialmente de coníferas y encinos. El proceso de cambio en este caso ha sido predominantemente ilegal, pues la autoridad federal no ha emitido permisos en los 2 estados desde hace más de una década. No hay respeto por los ordenamientos ecológicos y no hay manera de que los poderes municipales puedan hacer frente a esta dinámica, que además de grandes ganancias, cuenta con patrocinios e intereses ligados al crimen organizado. Como ya hemos documentado en esta serie, el riesgo de desastres por la destrucción de los bosques con las huertas de aguacate ha evidenciado los límites en la capacidad de carga de las cuencas, especialmente aquellas que no tienen salida a otras cuencas o al mar. Es el caso de la laguna de Zapotlán, en el sur de Jalisco. La geóloga por la Universidad de Guadalajara, Fátima Sarah Ousni, señala las graves consecuencias que ya paga Ciudad Guzmán por el abatimiento del agua subterránea por la sobreexplotación. El sur está más grave que el norte, porque en el sur es donde estaba el agua más superficial y el norte estaba más profunda. Entonces el sur del pueblo es preocupante.
y además una falla activa pasa por la colonia, entonces una calle completa se asentó. Y la gente, el problema es que la construcción que hizo la constructora, pues la gente no sé si tiene 7 u 8 años, todavía no terminan de pagar su casa. Y ahí hay un conflicto muy grave porque no es un desastre, ¿a quién va a acudir? ¿A quién van a acudir para pedir ayuda o cómo van a pagar su... Bueno, yo trabajé con el ayuntamiento y la verdad, el presidente municipal está pidiendo, vamos a ver cómo lo hacemos para ayudar a la gente, para ver cómo lo solucionamos, y haber peticiones para que ya no les andan cobrando la mensualidad de Infonavit o algo, para ver, pero es muy complejo porque es el inicio de una crisis geológica muy grande. Por ejemplo, ese terreno ya no es útil para tratar de restaurar y... Justamente me estaba diciendo el presidente municipal, dice, a ver, Fátima, pues, ¿qué hacemos? ¿O cómo? Pues, ¿qué hacemos? La quitamos, rellenamos, es que va a ascenderse. Deben parar de sacar agua, totalmente. Y no es eso nada más, empezar a rellenar. Yo sé que ahorita están en proyectos, están en este tema y yo estoy colaborando en cierto modo para ver cómo inyectamos agua hacia el acuífero, rehabilitar pozos que ya no están, y reinyectar agua hacia el acuífero para poder esta presión sostener el suelo. Porque pues dice, no es la falla geológica, no es la falla geológica por sí misma. Entonces, yo cuando tuvimos todo el trabajo, di una presentación justamente en el centro, para que la gente sepan qué está pasando, porque a mí me dio mucho sentimiento, porque cuando estábamos trabajando, la gente se acercaba, nos daba, hasta trajeron agua, garrafones y todo, y ya salieron, ya vieron qué está pasando, para ver si me voy o qué hago. Y uno sabe todo el complejo que es, y dices, ¿qué le voy a decir? Salte, que pues debemos salir todos del pueblo ya. Sí, porque digo, esto pasó ahí, pero por lo que me dices puede seguir pasando y empezar por la zona sur. La zona sur puede empezar a ser un problema de habitabilidad, ¿no? Exactamente, toda la zona sur de Ciudad Guzmán. Y justamente ahorita están en el momento donde ya están pidiendo estudios geofísicos antes de dar permisos. Dame más allá de la parte qué es lo que está pasando abajo para ver. Pero aunque ahorita yo les digo, aunque ahorita hacen estudios las constructoras y todo eso, y sale bien, eso no garantiza que en 5 años, continuando la misma extracción de agua y los pozos clandestinos y todo eso, sacando miles y miles de litros por día, un caudal increíble, para poder... que me garantiza que en 10 años no va a pasar nada, ¿no? La especialista de ascendencia marroquí reside en la región y coordina un equipo de investigación sobre el tema de la subsidencia, un fenómeno natural definido como un proceso de hundimiento vertical de una cuenca sedimentaria como consecuencia del peso de los sedimentos que se van depositando en ella de una manera progresiva. La eliminación del manto de agua tiene un papel relevante en esto, y si se liga a la condición sísmica de Ciudad Guzmán, un movimiento de la falla geológica puede potenciar su impacto. Sí, porque normalmente hay la presión del acuífero abajo mantiene este bloque, porque la falla normal de Ciudad Guzmán son 2 bloques. La parte este es la levantada y la parte oeste es la que tiene una pendiente hacia abajo. Sí, es así, digamos. Sí, está así. Ok, entonces... En este caso, pues tiene un colchón, como dices, una presión que pues va a bajar, van a continuar verde, y van a andar provocando. Y eso, con un estudio que hemos hecho que se llama ENSAR, que nos enseña el movimiento de la Tierra durante un intervalo de tiempo. Nosotros nada más la hicimos durante 4 años y 5 centímetros, que imagínate, y dicen, bueno, vamos a rellenar, acomodar toda la calle y todo, pero continúa, ¿qué más vas a rellenar? Eso ya no es, estás como cuando estás peleando con cosas más allá del control humano.
Exacto. Sí, porque esas fuerzas son poderosísimas. Sí, no podemos, y es una parte que es compleja geológicamente porque estamos hablando de todo el rift continental que se está formando y nosotros encima estamos acelerando el proceso. Y yo les digo siempre, broma, es que yo creo que nos gusta hacer un suicidio colectivo o algo así, pero nosotros como las víctimas, no tenemos, me dicen, vale la pena las ganancias económicas que se está generando la región y todo el problema del ecosistema. Existe una correlación, pues la correlación estadística sí existe porque el tamaño de uno con el tamaño de otro, pero ¿vale la pena? Por supuesto que no vale la pena. Claro. Por supuesto que no, porque estamos hablando de algo no es sostenible, pues ¿qué en el futuro qué? ¿Qué vamos a continuar? Nosotros dicen, una parte de la otra parte que trabajamos nosotros desde seguridad alimentaria y todo, decimos, bueno, tratamos de hablar de una dieta sostenible, que debe la gente comerle que tenía en la región, para que la huella hídrica y todo eso. Entonces acá recetamos, dice el nutriólogo, los aguacates para que la gente coma. Y ahí dices, bueno, sí, es que es sostenible en el sentido que se produce localmente y no tenemos el gasto de agua, transporte, sobre todo la huella gris y todo. Pero en todo sentido, pues, está provocando, estamos comiendo un aguacate que sabemos que todo lo que está conllevando con él problemas. Entonces ahí dice, ¿lo receto o no lo receto? Pues hay el conflicto, ¿no? Y sabemos la huella hídrica del aguacate, la que nos está costando la huella hídrica. Y desde, si hablamos de la huella de carbono, ahí es también todo bueno, la huella de carbono de los frutos, la vegetal, es mucho menos que la huella de carbono, por ejemplo, de los productos de origen animal, por ejemplo. Sin embargo, por la cantidad y todos los cambios que hay, yo creo que sí está llevando a un grado de huella de carbono. Ahorita estamos en estos cálculos no tengo todavía números para que podamos darles, pero estamos en eso para ver cuánto es la huella de carbono de la producción de aguacate y de la producción y la huella hídrica para comparar entre ellos. Por el momento lo que sabemos es que la huella hídrica está altísima. En 1985, el daño relativo a Ciudad Guzmán por el terremoto del 19 de septiembre, que también asoló a la Ciudad de México, fue mayor. Casi un tercio de la urbe se colapsó. El mal manejo de la cuenca puede incrementar este poder destructivo. Mucho más destructivo. Mucho más destructivo. Fíjense que cuando se escucha la población, el sonido es un sonido que se escucha. Es como ¡pah! Se escucha fuerte. Entonces hablan ellos a protección civil y hablan para ver qué sismo, qué hubo, porque se siente, no hay registros de ningún sismo. Es el mismo suelo, localmente. Se está sentando. Y justamente ella, la señora, dice, es que ¿sabes qué? Si tú pones, yo tengo unas plantitas con agua en el comedor y de repente se siente ¡pah! ¿Y esto es todos los días? Y eso cada cuando se siente fuerte y es continuo. Dicen, ¿será el tren que pasa? No, pues el tren no va. Si hay una vibración no va a provocar que... Y justamente ahorita estamos en este proceso de ver, porque son dos colonias, y las colonias que están hacia el norte y la colonia que está hacia el este de la misma, no pasó nada. Pero yo mandé estudiantes para revisión y todo, hace entrevistas y todo, y en una hay un levantamiento de un parque. Entonces justamente vamos a trabajar estos levantamientos para ver si están relacionados con el mismo, que es la colonia que sigue, que es más antigua. Pero no es que digamos, no, es que dice un señor allá, dice, es que quiero saber si nos está tragando la tierra. Le dije, pues tragando la tierra yo creo que sí, pero no es por cosas diabólicas, pero sí, yo creo que sí, que se nos está tragando la tierra. Hay manera de manejarlo, pero se debe trabajar ya en recuperar el acuífero. ¿Cómo podemos trabajarlo? Justamente debemos inyectar agua hacia la parte saturada para poder aumentar el nivel de agua y empezar a saturar la parte superior.
No podemos inyectar directo donde había agua y ahora no hay, porque vamos a provocar una fracturación hidráulica, provocando peor. Entonces debemos inyectar hacia la parte saturada para poder sostener el nivel. Exactamente, pero sí podemos inyectar, pero es un modo que podemos nosotros pues intervenir de cierta manera, aprovechando las aguas de lluvia, y podemos aprovechar también el agua en la laguna, porque está subiendo la laguna el exceso, podemos nosotros volver a inyectarlo de manera más rápida, porque la laguna es una fuente de recarga hacia el acuífero, pero podemos acelerar el proceso. ¿Y existe la tecnología para hacerlo? Y existe la tecnología para hacerlo. Sí, se pueden, por ejemplo, en este caso, reactivar los pozos que ya están secos, por ejemplo, reactivarlos y que sean puntos de inyección, nada más que van a ser más profundos. O sea, en vez de secar, meter agua por ahí. Meter agua hacia el acuífero y inyectarle agua. Yo creo que es una alternativa que se puede, es como las empresas mineras que les obligan en algunos países que cuando quieren trabajar algún mineral o algo que está dentro del acuífero, puede hacer un descenso en el acuífero, pero esta agua volver a inyectarla cuando se termina. Aquí es obligar a las empresas, de cierto modo, si tú estás sacando cierta cantidad de agua, pues cómo tú vas a poder almacenar agua, no sé, y vas a empezar a inyectar. Entonces, a mí personalmente pienso, si autorizas un pozo de recarga, que sean dos, uno de recarga, uno de descarga y uno de recarga. Que las empresas habrán dos, uno que sacan agua y otro para inyectar agua. El Nevado de Colima, por ser parte de una cuenca endorreica o cerrada, puede exhibir mejor los impactos ambientales de los procesos de cambio de suelo que sufre ahora el bosque debido al aguacate. La encargada del monitoreo biológico de las áreas protegidas de la región, Sonia Navarro Pérez, hace un diagnóstico del problema para la vida silvestre. La parte del Parque Nacional ha tenido el beneficio de recibir nuevos individuos que nos ayudan a mantener la matriz básica, que es el bosque, con su programa de reforestación. Hay un programa que ya tiene varios años que ha ayudado a la reconstrucción de toda esta comunidad. Y eso ha sido un beneficio para el agua, para la gente, el turismo, soporta más carga de turismo de muchas maneras. Sin embargo, el parque estatal sí corre más riesgo porque está en la montaña media. Allí hay más intervención de actividades humanas y lo otro que es el primero que le va a topar a la frontera agrícola. Entonces, regularmente había uso agrícola, regularmente ya la gente, las prácticas agrícolas estaban con la caña de azúcar, el maíz, todo lo que en la región se cultiva. Pero sí es preocupante que la frontera del aguacate vaya avanzando porque tiene un impacto más importante que muchos otros cultivos. Y lo otro que se está expandiendo de manera desordenada, de manera que el que quiere vende y no importa si antes había los últimos relictos de pinos que quedaban de la región y que ahí se reconoce que es un sitio especial para las coníferas. Entonces, si yo veía que de pronto aquel territorio que ya se vendió y lo empiezan a limpiar y veías contados los árboles de coníferas que quedaban, que son de los árboles, digamos, que ya inclusive no consigues germoplasma. Entonces, era un compromiso mantener esta comunidad y pues eso es, digamos, ahorita lo más preocupante. La salud del bosque de arriba, yo creo que no está comprometido, es un estado de salud muy bueno. Y además, en la parte de arriba no puede prosperar el aguacate, ¿verdad? Esa es una ventaja, ¿no? Exacto. Hay una frontera ahí climática que no le permite al aguacate. Es correcto. Prosperar. Y en cambio, en el bosque otro... mesófilo, el bosque pino-encino y todas estas zonas colindantes con las selvas caducifolias están en alto riesgo. Es correcto. Inclusive es fantástico. O sea, el clima favorece en esta parte media de la montaña y los suelos, todo le favorece. Si el aguacate llega ahí, prospera, por seguro. En la parte de arriba sí, tienes toda la razón, sobre todo el clima y el suelo también.
Son más pobres los suelos de arriba, acuérdate que están en formación todavía. Y en la parte media no, ya inclusive con el uso agrícola que han tenido estos suelos, sin problema, el aguacate está feliz. Hay enormes diferencias entre un bosque natural y una huerta. Explícame para que la gente que nos está viendo lo entienda con mucha claridad. Porque mucha gente incluso se va con la finta, es que están poniendo todos los árboles, ¿por qué nos quejamos? La diferencia que implica una huerta contra un bosque natural, o sea, ¿qué implica en cuanto a, pues creo que tal vez pueda sonar exagerado, pero prácticamente se arrasa con todo para poner la huerta, ¿no? Explícanos eso. Es correcto. Un bosque natural lleva miles de años de evolución, miles, o sea, es un proceso que no podemos recrear actualmente. Con que yo quisiera aquí hacer así las condiciones artificiales, es imposible llegar a ese estado en el que se encuentran los bosques naturales. Esas estructuras tan comprometidas que le están dando vida a tantas formas de vida, tantas, que retienen el agua, el clima, que nos dan tantos servicios, no lo puede hacer una huerta de aguacate o no lo puede hacer un sistema artificial que llega y se establece de entrada. La diferencia radica en que en estos años de evolución toda esta diversidad contenida ya está en un equilibrio en donde funciona perfectamente engrasado y no nos tenemos ni que preocupar. En cambio, cuando llega una huerta de aguacate, es un arbolito, desde luego, pero es un arbolito que va a empezar a atrapar un montonal de agua, ¿sí? O sea, se está midiendo hasta cuánto es porque ya es preocupante. Un solo árbol. Ahora imagínate las huertas extendidas que están por todos lados. Se ponen en sitios que se limpiaron. Puede haberlos en laderas, puede haberlos en suelos que son pobres. En cualquier parte los establecen. Y esto trae más pobreza en cuanto a diversidad, en cuanto a recursos como el agua. Y claro que la modificación del clima y todo lo demás empieza a ser una consecuencia porque los huertos de aguacate pues es un monocultivo, nunca va a tener esa riqueza biológica. La retención de todo lo que es el sustrato no lo van a lograr, porque inclusive la parte preocupante también con estos monocultivos es que hasta se fertilizan con químicos que están desde luego en el momento favoreciendo, pero después van a dejar a los suelos pobres, contaminados, se va a acabar el agua. Y es que el huerto de aguacate te va a dar por un periodo y después ya toca moverlos, quitarlos. Y toda la diversidad que perdiste, ¿cuándo la vas a recuperar? Esos millones de evolución que estuvieron trabajando ahí. O sea, no hay comparativo. Es un crimen si quitamos toda esta diversidad contenida, que la hemos cuidado tanto como para nada más llegar y decir el dinero inmediato de un huerto, pero que me va a dejar una pobreza tremenda. Un bosque es una historia milenaria y un tejido de relaciones en diferentes niveles, a partir del suelo y hasta la parte más alta de la copa de los árboles. Es importante que se divulgue esa complejidad para contrarrestar la falsa mercadotecnia del aguacate, que es un monocultivo que barre con toda la diversidad biológica y ni siquiera captura carbono en tasas semejantes a los pinares y encinares que ha sustituido. ¿Cómo se forma un bosque? O sea, este proceso evolutivo de miles de años, cómo se va generando a partir, entiendo yo, del suelo y de los elementos que están contenidos en el suelo que van dando pie pues a esta construcción, cómo llegan los animales, cómo son las sucesiones vegetales, o sea, sería muy importante para que la gente entienda el enorme valor de un bosque que es ya una realidad. Pues. Sí, en primer lugar, los primeros que colonizan son los que son la base de toda la estructura en la dinámica, ¿sí? En la dinámica de un bosque hay flujos de energía, hay flujos para que todo se mueva, para que todo exista. Entonces los primeritos que llegan son la parte de los primarios, la parte de los vegetales, se forma una primera capa, una primera construcción, digamos que las especies que son pioneras llegan y se establecen para ver si el clima favorece, la cantidad de luz, van conquistando, digamos, ese territorio. A partir de que llega una, entonces viene otra y luego se establecen sus especies que les colaboran. Por ejemplo, si es una especie que florece, entonces va a llegar el polinizador. Se van a ir estableciendo esas cadenas
esas relaciones que son tan importantes para que enseguida de los primeros que llegaron, entonces otros van a tener el privilegio de que estos les van recreando ambientes en donde van a tener alimento, sombra, todo lo que les puedan dar ellos como cobijo para que se sigan fortaleciendo estos ecosistemas. Llegan los que sean colonizadores secundarios, en donde ya tienen el beneficio de, en el suelo se forma una comunidad que es la entomofauna, que son las micorrizas. Son sistemas tan complejos de organismos microscópicos que no los vemos, pero que tienen una función tan importante porque no nos contaminan, no causan daño, al contrario, están trabajando allí en el suelo para que toda esta base primaria que se establezca sea virtuosa, que sea beneficiosa para que empiecen a colonizar otros. Cuando ya llegan los que son secundarios, digamos que ya empiezan a crecer los bosques, que empiezan a crecer los que son más comprometidos en largo plazo, y esto le dan cobijo a los que van a llegar, digamos, colonizadores terciarios, como puede ser la fauna, que si ya un conejo empieza a encontrar las condiciones en un pasto amacollado, puede hacer entonces sus madrigueras ahí, que si vienen los venados, entonces van a venir ya luego los depredadores. Imagínate los años de evolución para que estos empezaran a colonizar y a quedarse ahí. Tuvieron que haber buscado agua, el refugio, la manera de escapar, ver si no los están cazando, ver si las condiciones les permiten la reproducción, porque su cometido es dejar descendientes, y solamente en bosques que les dan toda esta complejidad, cuevas, techo, entonces es que ellos se van a quedar. Si ese es el caso, se van extendiendo, se va formando toda una trama evolutiva que se sostiene por esto, ¿no? Si yo remuevo alguno de la parte de los primarios que llegaron, están las especies clave, que si yo la quito, me voy a llevar a todas las que están alrededor. Digamos. Es correcto, entonces quitar solamente a uno, imagínate cuando llego y quiero limpiar todo, ¿no? O sea, realmente por eso digo que es como un crimen, porque toda la evolución se pierde. ¿Cuántos años voy a necesitar para que eso se pudiera restaurar? No lo voy a ver en mi vida, ¿no? Porque no me va a alcanzar la vida. Entonces, estas tramas, yo creo que toda la gente los ha visto en sus lecciones de ecología básica, ¿no? Llegan los primarios, los secundarios, hasta al nivel más alto de las cadenas tróficas, en donde llegan ya los depredadores. Quiere decir que si un depredador encuentra buenas condiciones, todo está en equilibrio, ¿no? Cuando vemos que falta alguno de ellos, hay un desbalance y sigue luchando cada especie por mantener ese equilibrio. Siguen manteniéndose las condiciones, digamos, favorables para algunos, no tanto para otros, hasta que todos llegan a un nivel en donde todo funciona. José Luis Valencia, quien además de ser investigador de la UDG, se desempeña como asesor de comunidades agrarias en el sur de Jalisco, destaca la importancia de que los 3 niveles de gobierno, y no solamente el federal, ejerzan atribuciones y utilicen instrumentos de regulación para defender los bienes públicos y la propiedad social. Hay otra parte que yo creo que también debemos de tomar en cuenta, que no solamente el gobierno federal tiene injerencia, porque están los ordenamientos ecológicos territoriales del estado y los municipales. Entonces también es un instrumento de planeación valiosísimo. ¿Pero qué está pasando? ¿No se están aplicando tampoco? Bueno, yo supongo que están aplicando porque se acaban de actualizar varios. Y si en la actualización consideraron lo que está pasando, o desde que lo elaboraron se pasó por alto lo que está sucediendo, porque eso es precisamente regular el uso del suelo. Los ordenamientos esa finalidad tienen, para reducir el conflicto entre los sectores. Ahora, ¿ante qué estamos cuando hablamos de aguacate y berries de algún modo? ¿Estamos frente a un fenómeno productivo que tendrá una historia larga en la región, o va a ser como esos booms que de repente generan trastornos tremendos y después bajan y la gente deja de interesarse? No sé, en algún momento pasó con el durazno, aunque no a este volumen, a este nivel, y de repente la gente nos olvida que esta región era la de vocación forestal que tenía Jalisco, y pareciera que eso pasó ya a segundo término. Yo sigo insistiendo que debemos aplicar criterios de sustentabilidad. La sustentabilidad es aplicar esos, a largo plazo es sostenibilidad, pues. O sea, que tengamos un equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental, pero a largo plazo.
Eso es ser sustentable. Entonces, si estamos pensando que no hay un control, por ejemplo, sobre el balance hídrico, se está consumiendo más agua de la que se infiltra o de la que llueve, entonces no es sustentable a largo plazo. Igual si el suelo tiene degradación física y química, porque hay mucha compactación, hay mucha acumulación de agroquímicos y de pesticidas, pues no es sustentable a largo plazo si no se aplican buenas prácticas de cultivo, ¿verdad? En el tema de la biodiversidad, pues tenemos los polinizadores como algo indispensable en el ecosistema y de allí depende mucho la producción y la productividad. Yo creo que a las mismas personas que están dedicadas a esos cultivos, pues les conviene aplicar los criterios de sustentabilidad para que sea a largo plazo. Claro, pero no sé si todos estén conscientes de esto. Bueno, pues habría que informarles que tienen que hacerlo. Porque de repente algunos hacen cálculos cínicos, dicen, bueno, tal vez yo no esté instaurando una huerta para tenerla dentro de 30 años, tal vez no sea una zona que realmente me vaya a dar mucho tiempo, porque también están como saliéndose de las zonas aptas, ¿no? Con este boom. Pero quizás con 5, 6, 8 años de producción saquen sobradamente los costos de inversión y hagan el dinero que quieren hacer. O sea, pareciera que hay como una idea de una especie de explotación minera. Saco todo y me voy. Bueno, la generación que está haciendo eso, posiblemente que tenga ese beneficio, pero la generación que sigue de su misma familia, pues le van a heredar esa pobreza. O sea, le van a heredar que una incertidumbre. O sea, sí van a lograr un boom y un beneficio momentáneo, pero ¿qué pasa a la siguiente generación? No están pensando en la generación de su misma gente, la generación que sigue. Ahora, para terminar, la sostenibilidad implicaría tener muchas actividades diversas, justamente para que la economía pueda, en crisis de un producto, otro producto saca adelante el tema. En un momento dado, tendríamos que seguir pensando que esta región sigue siendo una región forestal, digo, porque parece que a todo el mundo se le olvida, y aquí si algo tiene potencial a largo plazo tendría que ser todavía el manejo del bosque, ¿no? Insisto en esto porque pareciera que a la gente se le olvida que el bosque tiene no solamente una función de servicios ambientales, sino una posibilidad económica muy importante que nadie está observando, porque además el entorno de inseguridad no lo está permitiendo. Bueno, indudablemente que cuando un producto o un servicio se escasea, pero principalmente producto, o es escaso, pues tiende a aumentar su valor, su precio, ¿no? Yo tengo entendido que aquí en la región la madera ya se duplicó el valor en campo, ¿verdad? Porque se han reducido mucho los volúmenes aprovechables. Ahora, algunos indicadores que nos pueden decir cuál es la tendencia, pues los produce el INEGI, se llama PINE, Producto Interno Neto Ecológico. Y allí hablamos de los costos de degradación, hablamos de los costos de degradación y de agotamiento de los recursos. Habría que ver qué actividades son las que están causando mayores costos de degradación y de agotamiento de los recursos. Sí, para la actividad es un mayor ingreso, pero ¿qué hay con los costos implicados en la degradación y agotamiento? Para resumir, necesitamos más autoridad, más gobierno, más instituciones para que esto no se salga de control. Necesitamos también más participación de la misma ciudadanía, porque todos estamos inmersos en eso. ¿Y tú ves esta participación en estos momentos en esta región? Yo digo que no, todavía no. No estamos conscientes de ello. ¿Tendrá que llegar a lumbre a los aparejos para que entendamos que esto es muy serio? Cuando empecemos a resentir en nuestra propia casa la escasez de agua, el aumento de las temperaturas y que tengamos que poner tal vez sistemas de enfriamiento de nuestros hogares, cuando tengamos ya que traer el agua de más lejos, o tengamos problemas de salud pública derivados de la contaminación del suelo y del agua, pues entonces yo creo que la gente va a empezar a reflexionar. Es problema de todos, es asunto de todos. El gobierno hace lo que las leyes le dicen que haga, pero no son los únicos. Creo que todos los recursos son de la nación y todos somos la nación. Jaime Navia subraya la fuerte cohesión social que genera la tierra en los bosques michoacanos. Hay más cultura forestal aquí que en Jalisco, ¿no? También o es cultura más apropiación. Cultura territorial. Sí. Defienden eso y no lo quieren dar, ¿no? Exacto. No lo quieren dar. Eso era de los abuelos y así lo vamos a mantener, aunque esté abandonado, lo que sea, no importa, aunque lo cortemos nosotros, aunque entremos tú y yo, que somos los que estamos en conflicto y cortemos y ya de repente acabamos con lo que está, pero difícilmente voy a dejar que tú te apropies o tú vas a dejar que yo me apropie de ese terreno, en comunidad. Y como te digo, los ejidos ya lograron establecer sus linderos y pues no lo van a pelear. No sé, en el caso de Jalisco interesante, es un tema interesante que deberíamos pensar en hacer estudios, ¿no?
Yo creo que está muy poco estudiado en general. Esto es como que todo el mundo sabemos en general lo que pasa, pero no sabemos en detalle. Sí, Esto claro. que te hablo de la venta de los terrenos ejidales, ¿cuál será la magnitud? Así es. La pérdida de la estructura ejidal en muchos lados, pues debe ser enorme. Hay lugares donde se han vendido completos los ejidos. Toda el área de uso común, todo el bosque, que no era parcelable, se vendió y se cambió. Ahora es aguacate. Habría que saberlo, sí. ¿Cuáles son los efectos sociales de esto? ¿Cuánta gente del ejido realmente se quedó a trabajar ahí? No sabemos muchas cosas, ¿no? Y vale la pena pensar en que la investigación está realmente limitada y no nos permite tener una visión más profunda, ¿no?, del asunto. Hay una inversión que también es fuertemente especulativa en terrenos de ganancias marginales y que constituye un despojo patrimonial y cultural. La pérdida de espacios manejados por los campesinos lleva al reiterado problema de la escasez de agua. Ellos van a tener agua gracias a los servicios ambientales. Y ahora no quiero hablar de la explotación del agua porque yo creo que vas a tener con quien hablar de eso, pero que sobreexplotación del agua es otro gran problema que estamos viviendo. Independientemente del fenómeno en sí, lo que generan las comunidades al no tener agua para necesidades incluso básicas. ¿Qué tan grave es esto para las comunidades, para los ejidos, para los pueblos que están en toda esta franja aguacatera? Pues yo creo que es un gran problema, no solo porque las aguas para consumo humano tienen preferencia en la ley mexicana de aguas, en la ley de aguas nacionales, y sin embargo el agua se está yendo a las huertas. Y en la época de secas como esta, muchas colonias de ciudades y muchos pueblos escasean sus aguas, pero sus huertas no escasean. Las huertas que están alrededor de ellos y de otros de afuera no escasean, no tienen riego, ¿no? O pueden tener riego. Eso es algo que la ley debería no permitirlo y eso es totalmente libre, ¿no? Aquí no hay manera de que el pueblo vaya y cierre una carretera por agua. Pero los aguacateros van y cierran porque no tienen trabajo para vender. Los cosechadores. Y lo cierran en la ciudad. Por todas sus entradas. Porque son cientos, son miles. Y están organizados para eso, son nuevos viviendas. Pues van a pelear por eso. Mi colonia no sale a pelear. No tenemos agua. No sale a pelear. La destrucción del tejido social de las comunidades tradicionales tiene efectos contraproducentes que van desde el engrosamiento de las filas de la empresa criminal regional y local hasta la migración en condiciones de pobreza a las ciudades. Son los daños colaterales de una economía que el Estado mexicano no ha querido o no ha podido regular. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.